Bienvenidos a la cuarta dimensión, es decir, al espacio del tiempo del no tiempo. Hoy me acompaña nuestro periodista e investigador Max Brano. Buenos días, Max. Buenos días y a todo el mundo les deseo que sea un día de evolución espiritual y prosperidad material. Max, vamos a hablar de la reencarnación, del karma, del dharma y de todos esos rollos. ¿Con qué querés empezar? Bueno, el sentido del bien y el mal es que todos esos ajustes de karma, reencarnación, dharma son términos técnicos del sánscrito para referirse a aspectos de la moral. Y no puede haber moral individual o social si alguien no logra distinguir entre los aspectos del bien y el mal en su vida. Con esto no quiero decir que haya bien y mal absolutos, probablemente los haya, pero también cambian según las civilizaciones, según las costumbres, según las épocas. Y hay, desde luego, un bien y un mal común que se mantienen en todas las civilizaciones, en todas las costumbres y en todas las épocas. Max, pero de repente hay personas que consideran que el bien y el mal son subjetivos y que son producto de este plano de 3 dimensiones donde existe una dualidad y que eso nos permite a comprender más la realidad. Porque lo que puede ser bueno para uno puede ser malo para otro. En otras culturas critican ciertas cosas que en otras son aceptadas. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es el bien y el mal y cómo guiarnos en el correcto vivir? Bueno, vámonos a la religión más primitiva de todas, a la brujería. Esa fue la primera religión. En la brujería, de la cual la que tiene textos sagrados que se han acunado entre el siglo XIX, el XX y lo que va del presente es la Wicca, la brujería antigua europea. Antaño no tenía textos sagrados, pero como se está perdiendo, pues entonces la están anotando y la están sacando ya en ediciones como el Manual de la Magia Sajona, el Libro de las Sombras, el Libro de la Magia Nocturna, etcétera. Todo eso lo memorizaban y hasta hace relativamente poco tiempo lo daban oral. Hoy ya lo están haciendo libros tipo como la Biblia de ellos o el Bhagavad Gita de ellos. ¿Qué te dice la brujería? Mal es herir innecesariamente y bien es abstenerse de herir. Ahora, te añade la brujería. También es mal cuando te herís innecesariamente a ti mismo. Por ejemplo, cuando alguien desarrolla depresiones que no tienen razón de ser, complejos de culpa que no tienen razón de ser, cuando le hace caso tal vez a humillaciones paternas o del cónyuge de que sos feo, sos tonto, nunca la vas a hacer y se lo traga, se está hiriendo innecesariamente y ahí también causa un mal. Entonces lo que te dicen los brujos europeos es que herir innecesariamente se deslinda en un montón más de maneras de hacerlo. Se puede hacer abortando, se puede hacer estafando, se puede hacer matando, se puede hacer fingiendo una personalidad que no tenés, se puede hacer mintiendo, se puede hacer llevando a cabo transacciones contractuales con una agenda oculta que más adelante le vas a salir a la persona con una trampa. Hay muchas maneras de herir innecesariamente, pero el factor común de todas esas maneras que están condenadas en las distintas religiones, hasta en la brujería, es haber causado un daño sin necesidad de causarlo. Añado la clausulita, sin necesidad de causarlo, porque aún los animales y aún las plantas en defensa propia tienen derecho de herir. Entonces yo no comparto, por ejemplo, la moral de los budistas o de los jainas que dicen ni a una flor, ni a un animalito, mucho menos a un enemigo como los chinos comunistas que tienen ocupados el Tíbet. Bueno, si tú no provocaste la agresión, tienes derecho a cubrirte de ella. Vaya, pero ¿cómo se dice? Ahora, lo que pasa es que para las distintas culturas lo que es herir innecesariamente varía. Pero entonces aquí esta es cosecha de Max Brano, no de la brujería sajona. Vaya, porque aquí nos vamos a meter lo que uno debería buscar es un tipo de moral individual donde se minimice el daño causado a medida que vas pasando por la vida. Bueno, porque uno pensaría, ser vegetariano es una manera en la cual estamos dañando menos, pero igual estamos... Depende del estado de salud de la persona que quiere ser vegetariana. No, porque me refiero porque, vaya, ven en los animales. León caza. En términos generales, el vegetarianismo es la manera de dañar menos. Y todavía se daña menos siguiendo la dieta macrobiótica, que consiste en comer los alimentos como te los sirve la naturaleza, sin cocción ni preparación. Obviamente no todos los alimentos. ¿Y las frutas? Y las frutas, ¿verdad? Okay. Obviamente de temporada y de tu país. Digo esto porque la macrobiótica se la inventó un médico budista japonés, pero nacido ya en Estados Unidos, en Pensilvania, y la primera dieta macrobiótica que sacó, pues obviamente fueron con alimentos pensilvanos, y nadie, al principio aquí, cuando llegó, todos querían seguir esa dieta, y luego tuvo él que sacar una aclaración en el prólogo de su segundo libro, que se sigue la dieta crudívora del respectivo país de uno según temporada. Entonces, menciono esto para hacer ver que en toda moral, la budista que sea, la judeocristiana,
cristiana, la islámica, tenés que usar la razón, tenés que usar la discriminación. Vaya, vámonos al Islam. En el Islam es permitido tener variedad de esposas. Pero ¿qué te dice el profeta Mahoma en el Corán? Hasta tantas y cuantas puedas responder del role. Así es. ¿Verdad? No es que porque te autoriza la religión vas a tener las 2000 esposas. Ahora alguien me va a decir, pero los califas de las 1001 noches, y muchos que fueron históricos, no solo de cuentos y las tuvieron, eran gobernantes. Y tenían la plata, entonces no estaban violando su moral. Por lo tanto, no estaban hiriendo a nadie dentro de su contexto. ¿Cómo crees tú que funciona, Max, en la ley de... Yo le tengo varios nombres, compensación, del karma y dharma, relacionándolo con esto, del tratar de vivir correctamente, o cuando a veces cometemos errores por inconsciencia, a veces conscientes, con otras personas, con la naturaleza, con el universo entero. Es decir, ¿consideras tú que realmente todo está regido bajo una ley de compensación, de que lo que nosotros hacemos de alguna manera esto se compensa en determinado espacio-tiempo? En términos generales sí, pero no es absoluto. Por lo que vos dijiste al final, en determinado espacio-tiempo. Entonces, si una persona logra desarrollar la conciencia, ni siquiera espiritual, sino simplemente reflexiva, racional, de cambiar a tiempo, valga la redundancia, de espacio-tiempo, aquella ley de karma que tal vez le era adversa o que le iba a ser favorable, ya no se va a verificar de la misma manera. Un ejemplo muy común en nuestro país. Alguien tiene un sueño premonitorio y ya ha tenido otros antes que le permiten inferir, que no tiene por qué dudar de que lo van a matar porque está bajo amenaza o lo que sea. Entonces, lógicamente eso le va a pasar si se queda en ese marco geográfico, pero si pone distancia por un tiempo prudencial o ya no vuelve más, no le tiene por qué ocurrir. Y es donde me entra la duda, porque supuestamente hay cosas que están destinadas a pasar por la misma ley de causa y efecto, el karma, el dharma, la compensación, la ley de equilibrio, como le quieran llamar, pero de repente te dan la oportunidad en ciertos casos de cambiar esa línea de tiempo a través de las visiones. De repente a una persona le dan una visión, entonces uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿tengo o no tengo? O sea, si de repente veo la visión de que me van a matar, o por ejemplo de que voy a tener un accidente, imagínate, me voy a tirar el semáforo en rojo, y de repente se me viene una visión de que choco, entonces digo yo, no, mejor me quedo aquí tranquilito, y cabal, de repente ves pasar una rastra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros... Pues eso nada menos que estás citando ahorita me acaba de pasar hace 2 fines de semana. Tú no ignorás que en Televisión Oriental, la de Will Salgado, pues me sacan una vez cada 45 o 40 días en promedio. Y quien me hace el favor de llegarme a traer, yo me vengo de regreso a San Salvador por mis medios, es el entrevistador Mario Arévalo. Ahora, Mario no avisa, solamente pasa por la casa y vámonos ya, porque me agarra cuando no tiene con quién llenar el programa. Pues nos fuimos y se nos quedó su vehículo en el kilómetro 7,5 después de la salida de San Salvador por la Troncal del Norte, y él es asociado de la ACES. Pero también estábamos a apenas 1 kilómetro de una gasolinera muy bien equipada con taller y todo. Entonces le dije, mire, ¿por qué mejor no empujamos esto? Y había una cierta pendientita que nos permitía hacerlo a la gasolinera y ahí que nos reparen el volado, y así llegamos a tiempo al programa. Entonces, empujando estábamos cuando se desató un chubasco de 11,000 diablos, que solo faltaba el arca de Noé, y pasó una rastra cargada de caña y después otra y otra. Y en eso el carro se nos volvió a quedar trabado en un charcal. Y por más que hicimos, no pudimos. Entonces le dije, mire Mario, fíjese que tengo el presentimiento que el tiempo nos está deteniendo para que no nos ocurra nada. Mejor llame a la ACES y regresemos a la casa que usted tiene aquí en San Salvador. Ok, eso hicimos, nos remolcó la ACES, también el doctor Nelson García, que llegó ahí a supervisar. Y al día siguiente, que era lunes, pues vi las noticias y las dichosas rastras habían tenido un accidente de esos aparatosos como 5 kilómetros más adelante. O sea que nos hubiera tocado o hacer la gran cola y pernoctar ahí, o nos hubiera caído a nosotros el cañal encima. Pero ¿qué fue lo que me hizo reflexionar? Simplemente la observación. No estaba en ese momento. Y entonces ahí no podríamos decir que para el sumamente observante. No, que le escapaste al karma, que tarde o temprano vas a tener que compensar esa situación. O cómo puedes verlo, o ver lo que... Porque a veces podría ser. No, porque también era parte de mi karma el aviso. La cuestión era si había la atención suficiente para poderlo advertir. Y entonces, ¿cómo compensás una situación que de repente tenés que vivir, que desconoces el origen, porque pudo haber sido en otra vida, en esta, y por tu inconsciencia no sabes? O sea, ¿cómo saber? Bueno, hablemoslo en términos fantasiosos para que la gente lo entienda. ¿Cómo saber que era tu ángel el que te estaba avisando? Mira, cuidado, que va a pasar esta situación.
que te estaban dando la oportunidad, o vos, por ser demasiado listo e inteligente, te libraste de pagar karma. Pero vos, en teoría, todavía tenés esa deuda pendiente. Entonces, ¿cómo diferenciar las dos cosas? En realidad, se verificaron ambas cosas. Se pagó el karma y se elevó el nivel de conciencia. ¿Por qué se pagó el karma primero? Porque lo que pasa es que si la persona pudo darse cuenta de lo adverso que le venía y evadirlo, no es porque esa tarde estuvo particularmente listo, sino que porque hubo una práctica de trabajo psicológico y espiritual previo que dio como efecto colateral final que a la hora de los ñangazos pudiera eludir. Entonces, tu ángel, lo que tú llamaste tu ángel y que en la filosofía védica, en la teosofía y en otras disciplinas emparentadas con el budismo llaman tu ser interior, porque ellos no consideran un ángel como un ser divino puesto al lado tuyo y que es enteramente diferente a vos, sino que es aquella parte de ti que no ha logrado encarnar en el cuerpo físico y que está en contacto con la divinidad, pero es parte de ti, no es como un guardaespaldas, ¿verdad? Con ese ángel tuyo tú has logrado transfundir más células cerebrales, por así decir, pero no ha sido por accidente, ha sido por tu trabajo. Entonces, fruto de ese trabajo es que quedas librado de una parte de tu karma. Por eso se dice, y lo dice un amigo mío, mago oscuro, y a mí me gusta tratar a magos oscuros porque ellos también saben, y de ellos se puede aprender, y el maestro Samael León Weber decía, del diablo robarle el fuego, ¿verdad? O sea, no vas a hacer las cosas que él, pero hay que trabajar con lo que se tiene. Me decía este amigo mago oscuro, mira, carece de objeto andar siguiendo la astrología, porque aún si el astrólogo es sabio y es muy exacto, lo que va a hacer es que te va a decir una serie de cosas y te va a programar a que lo bueno te va a suceder, no importa las tropezas y tonterías que hagas, y eso no es cierto. En el camino puedes, por superconfianza, hacer cantidades tales que aquello bueno ya no te ocurre, y te va a programar a que lo malo te va a suceder, y como tal vez un astrólogo que tiene un récord de muchos éxitos previos, vas a desarrollar la creencia de que no lo puedes evitar. Y en la misma astrología, un astrólogo que me esté oyendo, inclusive los astrólogos de la Gran Fraternidad Universal, que son los que más practican eso acá, te podrá decir que cuando estás 200 kilómetros alejado en cualquier dirección del azimut, o sea, la línea vertical imaginaria que se levanta de tu punto de nacimiento, tu karma cambia completamente. Por la sencilla razón que las corrientes magnéticas de la Tierra sobre la cual estás parado, a la cual estás comiendo en forma de alimentos, y las personas que estás viendo ya no son las mismas. Entonces dejas al mismo universo sin los actores inmediatos que requería para darte aquella lección de la manera que te la iba a dar. Siempre te la va a dar, pero va a tener que encontrar otros intermediarios que tal vez te convengan más. Entonces, ¿qué me decía este amigo mago oscuro? Si sentís que te viene un karma adverso, lo estás presintiendo, estás viendo inverso, estás viendo indicios, pues practica meditación profunda en el sistema que más te haya familiarizado, o lleva a cabo ritos mágicos. Toda forma de magia, oscura o luminosa, de la tradición que sea, occidental, oriental, africana, no son más que meditaciones guiadas, eso es lo que son, y eso va a activar tu ángel para que te disipe los karmas de alrededor. Alguien va a decir, pero es que eso es hacerle trampa al karma. No, es que el propósito del karma no es estarte jodiendo. El propósito del karma es elevar tu nivel de conciencia, y si aunque sea nada más para evitarlo, elevaste tu nivel de conciencia y el efecto fue duradero, pues el propósito de que aquello se verifique ya se perdió. A ver, y entonces entendería bajo estas posturas una parábola, en un terreno menos metafísico. Es como el reo de buena conducta. Alguien comete un error, lo condenan, digamos, a 8 años de prisión, pero escarcelables por buena conducta, guardando ciertos requisitos como presentarse los viernes a un juzgado y todo al tercer año de buena conducta. Pues si el tipo es vivo, la va a observar, y entonces resulta que en realidad solo guardó 3 años de prisión. Pues el mismo tipo de mecanismos existe en el universo, porque lo que los seres humanos hacemos en nuestra legislación cotidiana, práctica, visible, es reproducir de una forma burda la manera que el universo tiene de actuar sutilmente. Ya no te puedo hacer la pregunta, está más claro como el agua. Sí, es que como el propósito de la carceleada es regenerar, y el propósito del universo es regenerar, no es joder. Ahora, si tiene que joder, si tiene que exterminar incluso a una nación porque no dio modo, pues lo va a hacer, pero alternativas da todo el camino. Ok, y entonces metiéndonos ya en el área de cuándo se produce la deuda con el universo, como le llaman algunos. Muchas personas no comprenden que están viviendo la situación que viven porque hay un propósito, un orden universal. Dentro del caos que nosotros generamos, automáticamente yo considero que el universo arregla las cosas y las empareja, aunque para nosotros no sea así.
¿Cómo ves tú la parte de que haya personas que de entrada nazcan, o sea, vengan a este mundo desde bebés con situaciones complicadas? Es decir, muchas veces son uno las podría ver naturales, que los papás tenían defectuosos sus genes y el niño nació con enfermedad, pero de repente ves casos de niños que los maltratan desde bebés. Entonces vos decís, ¿y esa alma qué hizo para que les esté pasando esas cosas? Y de repente la gente empieza a perder, dejamos a un lado la religión, empieza a perder la espiritualidad porque mira cosas que no comprende, y así en el transcurso de la vida. ¿Por qué me pasa esto a mí? Muchas veces es por inconsciente, pero en otras ocasiones yo pensaría que está hablando de la ley de compensación, del karma y del dharma. Entonces, ¿cómo podemos comprender de repente que un niño de 6 meses sea objeto de abuso y maltrato físico por la nana, por decirte algo? Si él no le debe nada a nadie. O al revés, por ejemplo, un niño de repente de 2 años desata furia, y el niño empieza a pegarle a la gente y empieza a hacer cosas y empieza a hacer maldad, por decirlo así. ¿Cómo podemos ver eso, Max? En el primer caso, que es bien común en nuestro país, en realidad es porque la mayor parte de los hijos que están naciendo no son deseados, y no solamente no son deseados, sino que se los tiene a la fuerza por mandato de la religión, porque una de las 2 religiones mayoritarias presentes en el país y varias iglesias de la otra, no todas, sostienen que tenés que traer al hijo todos los mundos que Dios te envía, y la verdad es que Dios no le envía hijos a nadie, aún en el caso que Dios existiera, sino que hay mecanismos ya automáticos de índole genética química en nuestros cuerpos que si tenés una relación desprotegida, el hijo se va a producir. Dios no interviene para nada en eso. Entonces hemos creado un hacinamiento tal que para todas las madres es una carga, porque casi ningún padre se hace responsable, y los que se hacen responsables no dan abasto ya, ¿verdad? Entonces, aquí la culpa no es del niño, la culpa no es de Dios, la culpa no es del ordenamiento universal, sino que la culpa es de las costumbres de los salvadoreños y sociedades muy parecidas a la nuestra, como en Haití, Paraguay, etcétera, que hemos violentado el ordenamiento universal de que toda especie animal traiga a luz solamente aquellos críos de los cuales va a poder amamantar o alimentar. Fíjate que esto también está previsto por la religión, porque en el Bhagavad Gita, cuando está por comenzar la batalla de Kurukshetra, ¿cómo se llama? Krishna le dice a Arjuna, mira, ahí están tus parientes, tus tíos, los que fueron tus compañeros de armas en el entrenamiento militar, vamos a tener que hacer armas contra ellos porque no dieron modo de negociar. Quiero aclarar que el Bhagavad Gita no es un libro entero, completo, es solamente el 18º capítulo de una enciclopedia místico-militar de la India llamada el Mahabharata, que comprende 189 tomos. Lo que pasa es que los Krishna basan mucho todo solo en el 18º, que es el que venden en la calle. Entonces le dice Arjuna a Krishna, pero ¿cómo voy a atacar a toda la gente que he conocido desde el principio? Mira, si hacemos eso, Krishna le dice, aquí va a haber una mortandad, y luego vendrán los hijos no deseados, y la religión se perderá, ya no habrá yogis, y la raza aria decaerá, y nuestra nación desaparecerá. O sea que ya en aquel tiempo primordial, 320 y tantos años antes de Cristo, que no había superpoblación en el mundo, sin embargo la mente humana comprendía que se deben tener solamente los hijos que se pueda criar espiritualmente, porque no es obligación darles carrera a todos, a pesar que nuestra ley lo diga así. No puede ser obligación porque no hay recursos para todos en eso. Lo que sí es obligación es darles a todos un medio satisfactorio de vida por el cual se puedan realizar, ser independientes, y si no van a ser santos o genios, por lo menos ser felices. Mira, cayendo al punto, entendería, o sea, lo que me dijiste está más que interesante, y creo que una temática de nuestros días será hablar del Bhagavad Gita. Lo que quiero decirte es que hay karmas familiares, entonces en el caso de estos niños, ellos no han engendrado una causa, pero como comparten la misma sustancia genética, el citoplasma de las células de los padres que van a estar a su alrededor mucho tiempo, tienen por fuerza que compartir el destino de ellos. Es decir, no todas las cosas que suceden las ha causado uno. A veces es sencillamente producto del entorno inmediato. De libre albedrío, por decirlo así, de los demás. Exacto, pero entonces aquí viene que si se logra sobrevivir a la primera infancia, a esos maltratos y todo, y desarrollar un poco de inteligencia, y ves que ese entorno no te es favorable, hay que poner distancia de ese entorno. Ok, nos quedan en este bloque aproximadamente 3 minutos. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos diferenciar que una situación que nosotros consideramos adversa, negativa o mala es producto
del libre albedrío de los demás o del karma que yo o del karma que yo tengo, o una combinación de ambas? Bueno, mira, yo tengo para mí, después de mucho estudiar doctrinas orientales e indígenas, que no hay situaciones malas. Lo que hay es situaciones evidentemente buenas y situaciones buenas que son dolorosas. Okay. Las evidentemente buenas no te causan ningún dolor. Las buenas que son dolorosas son aquellas que si le pones coco a lo que te está pasando, algún bien puedes sacar de eso, pero no sin haberte desgastado primero a través del dolor, que es lo que te pone a pensar. Porque lo que ocurre es que no te habías puesto a pensar. Y el ejemplo lo tenemos en tanta prisión, especialmente en los Estados Unidos, pero yo he visto en televisión casos que se han dado en Argentina, en México, ojalá y se dieran en nuestras prisiones, pero para eso hay que meter esos programas ahí, de reos metidos por crímenes horribles, espantosos, y que además eran culpables de esos crímenes, no es que fueron condenas erróneas, y te salen de prisión graduados en Derecho o graduados en Medicina, y con los primeros reos que experimentaron a llevar sus casos y todo, su práctica de Derecho fue con los compañeros de penal, y a los primeros reos que curaron fue a los compañeros de penal. Obviamente en estos países existen esos programas, ¿verdad? Aquí no, pero este gobierno, ya que se la lleva de izquierda, el que venga podría irlos metiendo para que haya progreso en las cárceles también, para el que así decida. ¿Por qué utilizo esta imagen? Porque la vida de una persona muy sufrida, aunque ande en la calle, puede ser su cárcel. Pero si un reo la puede hacer en condiciones como esa, para luego salir a una mucho mejor vida material, intelectual y de todo tipo, vos también la podés hacer. Es cuestión de la perspectiva con la que afrontemos las situaciones. No es lo que te pasa, es cómo respondes a lo que te pasa. Hay un ejemplo puntual con nombre y apellido: el presidente de Uruguay. El actual presidente de Uruguay fue terrorista del grupo MRTA. Fue una guerrilla sanguinaria. Ejecutó secuestrados como no tenés idea, pero en Uruguay ni entonces ni ahora no hay pena de muerte. Entonces tuvo que guardar 30 años de prisión y no se le condonó ni un año. Sin embargo, desde la prisión hacía política y estudiaba Derecho. Salió graduado en Derecho, ejerció 7 años y llegó a ser presidente de su país. Y aún según la derecha salvadoreña, yo he hablado con muchos areneros, consideran que gobierna bien. Algo aprendió en prisión. Si algún día de aquí a 5.000 años volvemos a escuchar este programa, Max, ¿cómo se llamaba? La curvatura espacio-temporal. Sí, ¿cómo se llamaba ese presidente? Ahí está la jodida, que como es comunista se me escapa el nombre, porque todos los comunistas... Pero era de la... No, el actual. Era del periodo, sí, era del periodo en el 2012. Solo con está eso... Está el presidente ahorita. Sí, pero si escuchan esto de aquí a 5.000 años, fue allá por el año 2012. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos en el siguiente bloque. Bueno, continuamos platicando con Max Durano, periodista investigador. Estamos en la cuarta dimensión, en el espacio del tiempo no tiempo. Max, fabuloso, me llegó todo lo que platicamos en el bloque anterior. Ahora falta complementarlo con la reencarnación, porque no todas las cosas, por decirlo así, que tienen que ver con el karma, se compensan, se equilibran en una misma vida. Empecemos, quizás antes de hablar de la compensación, ¿de qué tú crees que dependerá que el universo te permita que establezcas el equilibrio que en determinado momento rompiste en una vida, o que a veces cargues eso para la siguiente? ¿Será que en esta misma vida tenés que tener, es tu obligación tener la conciencia de tus actos para compensarlo en esta misma, y las personas inconscientes por eso no lo compensan y se llevan la carga a la siguiente? Pues es una cuestión de eficiencia evolutiva. Lo que pasa es que en todas las personas, aún las tipo más materialistas y que solo les interesa el estado de la bolsa de Nueva York, o si son materialistas de calle, el valor de la bolsa de cemento, de los mangos, de lo que viven y todo, hay un impulso al mejoramiento espiritual, hay una conciencia de defectos que les molestan, si son muy egoístas, que es mi caso, ni tanto porque esos defectos golpeen a los demás, sino que porque les molestan a ellos, porque ya no les dan una manera tranquila de vivir. Entonces toda la gente va buscando un tipo u otro de disciplina espiritual. Aún los tobis y los que ves en iglesias evangélicas así, aleluya y todo, no van solo como cree el analista de medios, porque ahí se está feliz y se consigue trabajo y chera, ¿no? También van buscando una regeneración y que les den una disciplina ética que el papá tal vez no se las dio porque no lo conocieron o lo tuvieron muy poco tiempo al lado. Entonces, lo que ocurre es esto, que si cuando entras en una disciplina espiritual, sea esta la que sea,
tenés demasiada goma moral de las cantidades que has venido haciendo en el camino y que continúas haciendo, el esfuerzo que te requiere aquella disciplina espiritual, por ejemplo, ir a dejar chocolate a la gente de la calle, llevarles colchones, atender a vigilias, hacer ayunos, etcétera, ese esfuerzo ya no lo haces bien, porque ya no lo haces con la atención puesta, porque tu mente está, y eso es imposible de evitar, porque lo traemos de la tribu primitiva, jodía aquel, jodía aquella, debo este pisto que me robé, que no sé qué. Si nos vamos a disciplinas más de tipo esotéricas, como la meditación, el budismo y todo, ¿cómo vas a poder hacer bien una meditación profunda si cuando estás en la fase preparativa se te viene a la cabeza todas las cantidades que has hecho en el año, o por lo menos las principales de tu vida, y que tal vez ya no tienen remedio? Entonces lo que ocurre es que la persona tiene que idear una manera que hasta puede ser ficticia, si vos querés, de poder creer que eso lo va a poder saldar. Y entonces se idean distintas maneras. En la forma cristiana se te habla de un cielo, purgatorio, infierno, limbo, que son distintas maneras de viajar ahora, pagar después. En la manera atea se te dice filantropía. Haga el bien sin mirar a quién, pero no espere recompensa. Si lo hace de buen corazón, la misma satisfacción lo va a mejorar a usted moralmente. Y en la manera oriental se te dice, lo que se te quiere decir en el fondo es, mire, siga adelante. Si usted practica nuestras disciplinas sin abandonarlas, va a ir mejorando, pero por de pronto no se clave en lo que hizo antes, sino que siga adelante, porque más adelante lo va a pagar en otras vidas. Entonces ya eso te devuelve la conciencia de tranquilidad de, sí, no soy un bandolero injusto, sino que va a haber un momento en que la voy a tener que pagar. Pero la verdad, Ordeli, es que a nadie le consta que haya reencarnación. Yo hablé con maestros del Dalai Lama que venían aquí cuando empezaron a llegar los monjes tibetanos, y estos eran los que lo crearon desde chiquito, que le enseñaron a leer, le enseñaron las escrituras budistas, las técnicas de meditación. Yo no le cobraba a María Elena Sol, no me arrepiento de eso, pero mi derecho de cobro era poderles hacer preguntas especiales. Y yo les pregunté, miren, ustedes, ¿cómo han logrado redactar todo lo del Bardo Todol, del tránsito de una vida a otro hasta el momento de nacer? Y entonces varios de ellos fueron honrados conmigo. Mire, varias de las etapas las hemos podido ver por meditación, pero ya lo que hay exactamente después de romperse el cordón astral y cómo se entra en otro cuerpo, en realidad es mitología de nosotros, no nos consta. Entonces ahora la pregunta es, ¿son mentirosos? En parte sí, pero ¿por qué lo han inventado? Porque hay que darle un estímulo a la gente para que siga adelante. Como la religión y la creencia de Dios, o sea, necesitamos la necesidad de pertenecer a algo, de que hay algo eso, más allá. Aún si eres un practicante aislado de cualquier tipo de espiritualidad, necesitas un antilastre que te haga seguir practicando tu espiritualidad, olvidando lo que has hecho antes. Porque la gente olvida dos cosas, y yo se los digo así laicamente, sin invocar a Sai Baba, ni al Buda, ni la Gnosis, ni nada. Primero, es cierto que nosotros hemos hecho grandes cantidades, pero es que aquellos a los que se las hemos hecho también las han ido haciendo por el camino. No eran ningunas mansas palomas. Entonces, de alguna manera, la mesa queda pareada, por un lado. Por otro lado, tiene que ser, aunque sea ligeramente diferente, el destino de la persona que ha ido haciendo cantidades por el camino y no se arrepiente y le vale y está dispuesta a volverla a hacer, y todavía te dice, por ejemplo, hablando de crímenes de conflicto, yo lo hice, ¿y qué? Que aquel otro que dice, aunque sea para sus dentro, hombre, yo la canteé, me voy a alejar de estos para ya no tener más conflicto, o si me los vuelvo a hallar, voy a tratar de reparar. ¿Por qué? Porque al cambiar la actitud, en lo futuro cambian tus actos. Entonces el universo tiene que responder diferentemente a cada uno. Te voy a mencionar varias preguntas que quiero hacerte porque bueno, yo aquí también estoy idiotizado con el conocimiento que compartes, todos los radioescuchas. Quiero que hablemos de la diferencia entre la supuesta reencarnación y retornación. Y de repente cuando hay un espíritu, ser, algo más grande que nosotros, que invade el cuerpo, porque dicen algunos de que Jesús era un hombre, pero que fue invadido por un ser que más elevado. Sí. Pero espérame, por ahí van las cosas. Con respecto a la reencarnación, digamos que hay ciertos elementos que podrían ayudarte a inferir que sí existe la reencarnación. Como por ejemplo el hecho de que ciertas personas nazcan en ciertas condiciones, otras en otras, que otras tengan que pasar ciertas dificultades y otros tengan que pasar ciertas bendiciones, por decirlo así. Como que que todos nacemos con una cruz y en esa cruz hay bendiciones y hay clavos. Lo que pasa es que esas son inferencias ingenuas, porque parten de la noción que es judía y únicamente judía, que se traslada de ahí al cristianismo y al islam, de que la vida tiene que ser justa para poder sacar algo de ella. Y no,
la vida es injusta. ¿Por qué no es justa la vida con los animales en el bosque o aún en nuestro jardín? ¿Por qué no es justa la vida con todas las plantas en el bosque o aún en nuestro jardín? ¿Usted en qué sentido con ellas, por ejemplo? De que tiene que ser, de que para que no tuviera que haber reencarnación y nosotros idear vidas posteriores a esta, tendríamos que nacer más o menos con el bienestar mínimo garantizado, y entonces al no haber grandes desigualdades, pues no tendríamos que acudir a la reencarnación para explicarlas. Oiga, pero eso no me asusta a mí, porque es como sentir que estamos solos. Es que siempre hemos estado solos y no pasa nada. O sea, cuando estás solo y vas avanzando espiritualmente, lo que ocurre es que el universo se pone a tus pies. Porque fíjate bien, Dordelli, y esto sí lo acepto y lo acepta todo ocultista, el universo es en el fondo de naturaleza mental. Lo que pasa es que eso no quiere decir que sea de naturaleza racional. Vaya, estos audífonos que estoy tocando no razonan. El micrófono por el cual se está transmitiendo mi voz no razona. Pero la sustancia de que está hecho, si lo examinamos bajo un microscopio electrónico, vamos a ver que esos átomos no son aquellos sistemitas solares con lunas y todo que nos pintaban antes en tiempos de Niels Bohr. No, son como onditas de un mar. Y ese mar que todo lo llena es mente. Y nuestra mente también es mente, solo que de un tipo especial, racional. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra actitud mental a una que, aunque no todo el tiempo, predominantemente sea misericordiosa y justa, o como alguien diría, amigable y justa, lo que ocurre es que como todo lo demás está hecho de esa misma sustancia, te empieza a sonreír y ayudar. Y no hace falta que haya un Dios de por medio. Es como dice en el mismo Evangelio de San Juan, admito que San Juan era ateísta, pero eso no quiere decir que porque una escuela sea diferente, no haya verdades en comunes que se pueden compartir. ¿Qué te decía San Juan? Dichoso el hombre que hace la voluntad del Señor. Sustituí Señor por del todo o del universo, porque todas las cosas le colaboran a bien al que busca el bien. Todas las cosas obran a bien al que busca el bien. Ese dicho está en la Biblia, está en el Evangelio de San Juan. Lo que San Juan no te dice es cómo, porque ni él mismo lo sabía, y tal vez Jesús, a quien se lo dio, no lo explicó. Aparte no lo podía explicar, como les iba a decir que era un átomo. O sea, eso ni se soñaba en esa época, ¿verdad? Pero lo que hay es una resonancia entre lo que hay en nuestro interior y lo que hay en el exterior. Si creas en Dios o no creas en Dios, estás empeñado en tu mejoría para que la resonancia con el medio sea algo que mejore al medio y mejore vos, puedes instaurar hasta incluso una nueva era. Tal vez no en el planeta, pero sí en tu casa, sí en tu vecindario, en tu microuniverso. Ajá. Y no hace falta que haya un Dios supervisando eso. Eso tiene que ver con cómo se verifica el karma. Qué cachimbón. No es que hay dioses, no hay dioses que estén supervisando que te vaya bien o que te vaya mal, sino que tu ángel, o sea, tu real ser interno, aquella parte de ti que por muy poderosa y radiante no logra encarnar en cada célula del cuerpo, pero que flota a tu alrededor, el campo radiante, ese sí va registrando la información positiva que le vas aportando. Y vamos a lo mismo, va transformando. Y esto tiene que ver con la ley de la atracción, la frecuencia en la que vibras, y la ley de la atracción, etcétera. Vaya, picándole el tiempo, porque nos van quedando como 13 minutos. ¿Cómo nos explicamos? Pueden ser timadores, pero ¿cómo nos explicamos el hecho de que de repente vemos reportajes donde le hacen pruebas a niños que ellos te dicen y te hablan de que vivieron en otro lugar y que vivieron con otros padres, y a veces les hacen regresiones y entonces te dan una calle, una ciudad, un pueblo específico y llevan a esos niños y, como se dice, y efectivamente esas personas existen, esos familiares existen, es decir, los que ya están grandes eran sus hijos de la vida pasada. O de repente hay películas, donde hay una película en específico, no recuerdo el nombre, donde andaban buscando la siguiente reencarnación de Buda, creo yo. El pequeño Buda. El pequeño, entonces de repente le tienen 3 objetos que le gustaban muchísimo tienen varios objetos. Uno de ellos le gustaba. Son las técnicas de reconocimiento de los grandes lamas en el Tíbet, que les ponen juguetes verdaderos y juguetes falsos que solamente son copias, y si logra reconocer el juguete verdadero y lo hace. Entonces, basándonos en esos dos casos, esas son situaciones que te hacen pensar, es probable, o por lo menos existe la posibilidad que vengamos saltando de vida en vida. Yo creo que existe reencarnación puntual, o sea, no es general en toda la gente, pero quienes han desarrollado una capacidad espiritual excelente o que puede ser de algún aporte para la humanidad y para el planeta, a eso sí el universo les reconstruye su conciencia y les encuentra otro vehículo corporal para volver a venir. Es como esto, digamos, un estudiante se gradúa con excelentes notas de la Universidad de El Salvador y le consiguen beca, yo que sé, en Estocolmo, Suecia, de cardiología, una carambada así, pero nunca pierde los vínculos con El Salvador. Entonces,
puede ocurrir que la Universidad de El Salvador lo solicite de catedrático de las materias que fue a aprender a Suecia, y él pues en su salvadoreñismo venga a tirarse un par de años más aquí, o 6 o 7, o hasta se case aquí y se quede, si es tonto, ¿va? Porque aquí hay mar allá, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, que en otros casos el mismo estudiante se quedará simplemente en Suecia y vía internet estará mandando información. Entonces, pero eso no quiere decir que todos los estudiantes becarios que salgan de la Universidad de El Salvador van a volver. ¿Quiénes vuelven? Los más valiosos, los más solicitados. Ya dije en el programa anterior que lo que nosotros hacemos a nivel individual humano de una manera laica, materialista, claramente visible todos los días, es una reproducción burda de lo que el universo sabe hacer. Pues así como retornamos becarios, el universo manda de regreso al planeta becarios, pero eso no quiere decir que hasta el último burro, criminal, bolo chichipate de esquina, marido gritón, penquión de mujeres o madre tirana va a volver, porque esos no están aportando nada. Imagínate, la evolución de la especie nunca jalaría para adelante si todo el lastre de los que no aportaron y sí hicieron retroceder a la especie tuvieran que volver. Lo lógico es que vuelvan solamente los que aportan. Ahora, eso es lo lógico, lógica de Max Brannon, occidental. La creencia por la que me preguntaste al principio, reencarnación y retorno, va así, que hay 4 tipos de circunstancias en que se vuelve. Reencarnación, que es automática. La conciencia que se desprendió de su cuerpo anterior a través de la muerte, no sabe ni cómo de antes, pero vuelve porque tiene cuentas pendientes que saldar, y también tal vez tiene un idealismo de dar algún aporte que hasta que no lo haya dado no se desprende de aquel país, de aquella raza o de aquella circunstancia cultural, ¿verdad? Sea una ideología política, un invento, una sanación o una cuestión así. Entonces vuelve, pero es automático. No sabe ni en qué barrio va a caer, ni en qué condición social, ni si como hombre ni como mujer, no lo dirige. 2, retorno. El retorno es de una persona ya liberada, alcanzó su fusión con Dios, como dirían los que creen en Dios. Los ateos diríamos alcanzó su iluminación individual, su comunión con el universo, no tiene necesidad de volver, pero está consciente de las cosas que ocurren en el último punto humano donde existió, digamos el último país o planeta donde hay humanos y existió, y le da misericordia a aquello, le da compasión. Entonces decide libremente volver, pero como decidió libremente volver, ese sí, no todos los que reencarnan, ese puede escoger cómo. O sea, en qué país, en qué clase social, con qué parentel y todo. Y como escoge cómo, eso sí se llama un retorno, porque no es una caída, es alguien que tomó un ticket de regreso y lo pagó y escogió su aerolínea y el aeropuerto en que iba a bajar. Y existen otras 2 circunstancias. Existe lo que se llama un tulku. Un tulku es lo que me estabas diciendo, los grandes lamas que les ponen juguetes y prendas de la vida anterior entremezcladas con otras que son idénticas, que las han mandado a hacer, a ver si reconocen lo que realmente es. El tulku no está completamente liberado, sino que ha alcanzado la perfección en una determinada enseñanza, en esa escuela concretamente. Puede ser la escuela masónica, Rosa Cruz, Teósofa de los Amautas de Sudamérica, y en realidad ella no tiene nada más que aprender, pero escoge volver porque, según la creencia, en los planos sutiles donde mora, ha encontrado conocimientos que a esa escuela en particular le pueden permitir mejorar o perpetuarse en el tiempo. Entonces viene siendo como el retornado, pero solo para un determinado grupo de personas. No está pensando en la humanidad o en todo el país. Y está finalmente el avatar. El avatar, según la mitología védica y el budismo, funciona así. Es un ser humano común y corriente que alcanzó la liberación. Pero ocurre que según todas las doctrinas orientales, alcanzar la iluminación definitiva, somos tan absolutamente semejantes a Dios, o si se trata de una escuela atea, somos tan absolutamente semejantes a la sustancia mental de que está hecho el universo mismo, que no puede ese tipo de liberado evitar que durante una última vida que él escoge volver, también es voluntaria, la sustancia de la divinidad misma lo penetre, ya sea desde el nacimiento o a lo largo de su vida a medida va alcanzando la madurez, o por ratos, ¿verdad? Es decir, unas horas al día o en determinada etapa de su vida. Porque lo que ocurre es que la divinidad, otro diría, la chispa vital del universo, quiere a través de esa persona dar un mensaje a la humanidad. Pero ya cuando esa persona habla, ya no es el devoto que se liberó, sino que es la sustancia misma del universo utilizando su cuerpo. ¿Por qué tuvo que venir un devoto? Porque las etapas iniciales de 9 meses de feto en el vientre materno, de estar aguantando profesores, mira, el alfabeto es tal y tal, los números son tales, eso no tiene por qué tirárselo la divinidad. Lo que hace el devoto que alcanzó la liberación es que le prepara un cuerpo para llegar a los 30 años, 33, 25, según otras leyendas, la potencia misma del universo se puede expresar ahí, y el que estuvo preparando el cuerpo como un devoto que inicialmente lo hizo nacer de una mujer, ese se va. Es como esto, alguien quiere meter al país un carro full extras
ecogasolina y todo, que aquí está prohibido, o que no está prohibido, pero te cobran unos derechos increíbles, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Habla con un amigo diplomático porque tiene franquicia, mira, métemelo, y lo mete, le das comisión por eso, y aquí sí lo puedes comprar por un precio simbólico, tal vez le pagaste $100, pero ella lo metió. Entonces, análogamente, la divinidad quiere bajar a jugar a la cancha terrestre, pues no te va a producir un cuerpo holográfico. De existir Dios podría hacerlo, pero imagínate el descachimbe de la gente, podrían creer que es un extraterrestre, un demonio, cualquier cosa, o que es locura de ellos, lo que sea. Entonces prefiere valerse de mecanismos naturales. El mecanismo natural del que se vale es un ser humano casi en todo semejante a él o semejante a ella, si querés imaginar una divinidad femenina. Si no querés imaginar una divinidad, entonces lo que ocurre es que el avatar es la mutación de la especie en ese momento. Es el primer superhombre que registra la especie para los 2000 años siguientes. O sea, Jesucristo habría sido el primer superhombre de la edad de Piscis, pero hubo otros, hubo Mahoma, Francisco de Asís, etcétera. Y en esta época se habla que están naciendo niños índigo, niños cristal. Yo no sé si será cierto, pero cuando uno de estos superhombres alcanza la publicidad entre las masas y alcanza a dejar una enseñanza que permite minimizar los conflictos de esa época, ha sentado un modelo de todo lo que los demás tienen que hacer para llegar a ser como él. Como 4 minutos nos van a quedar, Max. Teoricemos acerca de por qué no nos acordamos la vida pasada y qué diantres pasará entre vida y vida. O sea, lo que tú decías de que le preguntabas a estos monjes, que en el momento en que te desprendes del cuerpo y llegas al otro, algunos teorizan de que en ese momento vos estás consciente y que estás totalmente conectado. Pero esos son los practicantes que te he dicho que son retornados o tulkus o avatares. La grosa de la majada no. ¿Y qué pensás pasa en ese proceso de morir y de volver a nacer? Pero si no se dispersa nuestra conciencia, que es lo que ocurre con la mayor parte de la gente, según mi modo de pensar, alguno habrá que tiene la suerte que no, porque el universo lo considera valioso y lo preserva. Lo que creo es que cae en un estado comatoso. Tú sabes que el que está en coma no está muerto, existe, pero está en un estado de reposo tan profundo que en realidad, como el cuerpo suyo se está regenerando ahí, el mismo cuerpo impide que vuelva, porque le conviene más seguir así, en lo que regenera tejidos. ¿Qué tal si lo que llamamos alma o conciencia tiene también sus propios tejidos? Tejidos de ki. Células de ki, celdas de ki, celdas de luz astral, de luz cosmológica, de rayos cósmicos, átomos donde se acumula la energía vital para la siguiente vida. Y como no desarrolló mucha energía vital en esta vida una persona común y corriente, pues lo que más le conviene es caer en un estado comatoso para desarrollar toda la carga vital que va a necesitar para otro tirón de 80 años, de 70 o lo que sea. En un estado comatoso no va a recordar nada porque ni vio, ni olió, ni hizo nada. Entonces ahí se comprende y se justifica lo que te dice el judaísmo, el cristianismo y el islam, que no hay que consultar con medios espiritistas, porque si te están diciendo, mire, su mamá dice, su abuelo, que no sé qué, lo más probable es que, a menos que tu pariente haya sido un gran santo, y eso se tendría que haber notado, pues por lo menos a nivel de la familia, como no está haciendo nada más que reponiéndose para su siguiente existencia, los mensajes que te está dando el medium espiritista o son invento de él para ver qué te saca, o vienen de otro lado. O vienen de otro lado que no son tu pariente, entonces también te está bajando el pisto. Así que esa enseñanza cristiana está justificada por razones que no son cristianas. Última pregunta. ¿Qué recomiendas tú para poder lograr tener conciencia entre una vida y la otra? Porque qué chivo sería que de repente vos nacés y te acordás de todas las cagadas que hiciste en la vida pasada. Sería chivo eso, Dordelli. ¿En serio? ¿Pero eso te impediría caminar? No. Imagínate, porque aquí quiero hacer una reflexión. Pensarías? Todos los que dicen en regresiones, de estas regresiones que hacen colombianos y dominicanos que llegan aquí, todos han sido princesas, generales, los que son de mi lado, Adolfo Hitler o Erwin Rommel, todos han sido poderosos guerreros, todos han sido cualquier penconada que vos quieras. Nadie se acuerda de haber sido obrero, bolo, homosexual, exiliado, esclavo. Puta, nadie se acuerda, o sea, solo los pencos se quieren acordar porque tal vez ni lo fueron, pero es lo que quisieran ser. Entonces, el universo y la evolución de la especie, sabiendo eso, que nuestras ilusiones tienen un papel, que es el papel de motor, es lo que te empuja adelante, de una manera misericordiosa, creo yo, manda ese coma entre vida y vida, para que no acordándote de las canteadas, sí sintas los impulsos emocionales. Pero ¿qué pasa? Lo que queremos saber, lo que queremos, en lugar de tener que estar haciendo regresiones,
estar conscientes en esta vida de cómo vivimos la vida pasada, dónde estuvimos, bueno, lo qué que hicimos. se aconseja en todas las tradiciones y especialmente en la Gnosis, que la de la gente más consecuente aquí junto con los Hare Krishna, es que abordes un tipo de meditación mántrica que puede ser Hare Krishna, Hare Rama, Om Mani Padme Hum, o una ejaculatoria cristiana como Cristo Santo, Cristo Fuerte, Cristo Inmortal, líbranos Señor de todo mal, y te acostes todas las noches sin ver televisión, o por lo menos la mayor parte de las noches sin ver televisión, y si ves que no sean programaciones fuertes para que eso no impresione tu cerebro, repitiendo eso, mínimo unas 3.000 o 3.600 veces. No es la enormidad, si fuera unas cuentas de rosario del que llaman Yapamala, vienen siendo como 8 rondas, ¿verdad? Okay. Entonces te acostás meditando eso y visualizándote que vas perdiendo edad, te vas volviendo más joven hasta bebecito, y de bebecito a feto, y que el feto se desintegra en un punto de luz como una estrella. Y pensando eso, te acostás. Los primeros 2 meses sueños normales, después sueños cada vez más ricos en mensajes, y luego vas a tener sueños vívidos, tridimensionales, con mensajes clarísimos, hasta con pistas de dónde encontrar notas manuscritas, libros, fotos o algo que te confirme lo que hiciste y lo que fuiste en esos sueños. Pero esa costumbre, fíjate bien, dicen estas disciplinas, hay que mantenerla toda la vida. Porque como no se sabe cuándo vas a morir y no está garantizado que vas a morir en cama, te pueden matar, puede caerse el avión en el que vas, tener un choque o lo que sea. Lo que ocurre es que si dejaste el disco duro de tu cerebro grabado con este tipo de regresión que le haces todas las noches, en el momento en que intuitivamente tu ser más interno sepa que vas a morir porque se está cayendo el avión o te va a dar la rastra, automáticamente va a producir el mismo estado. Y al producirse el mismo estado como por palanca automática, ya al pasar al estado entre cuerpos quedas consciente, no quedarías inconsciente. Eso sí, quedarías consciente de todo, de lo bueno, de lo malo y de lo feo. Yo puedo decir este puntito de luz nada más del día que me iniciaron en la Gnosis, porque de las iniciaciones no se puede hablar completamente, pero un detallito sí, la punta del manto sí. Hay un momento de la iniciación que te confrontan a un espejo de estaño bruñido que lo has tenido que bruñir vos, y está encantado, está previamente encantado por ti mismo para producirte una regresión. Y lo que se espera que veas en ese espejo no es tu esencia divina, porque eso lo vas a obtener con las prácticas gnósticas a lo largo de la vida. Lo que se espera que veas es lo peor de tu personalidad, porque es de lo que te tenés que deshacer. He escuchado de una práctica de medianoche donde te ves en el espejo y ves un montón de cosas. Viene siendo como eso, pero más elaborado, más elaborado, para obtener el dato concreto, no cualquier cosa que salga. Y yo lo que vi fue un criminal. Un criminal que le gustaba matar. Y adivina que eso fue mucho antes de entrar a las defensas civiles, y cuando entré me tocó volver a hacer lo mismo, y lo lamento decir, no es cosa de que me jacto. Como yo sabía que el que estaba muriendo para que yo viviera, porque era él o yo, lo volví a disfrutar. O sea que eso no lo disfruté tanto como para andarlo haciendo los fines de semana, como los locos esos que matan en serie tipo Hannibal Lecter. Pero eso me confirmó que aquel principio sí estaba en mí. Y si yo hubiera sido más listo y más asiduo en la práctica, hubiera podido evitar esa circunstancia aún en medio de la guerra civil. Bueno, está bien, Max, como siempre, un gustazo. Nos veremos en otro episodio más de Frecuencia Paranormal, pero ahora producido desde la cuarta dimensión, desde la línea del tiempo del no tiempo. Bueno, pásela bien. Porque otros no se atreven. Estás escuchando a Luis Ordelli en Frecuencia Paranormal por JXY.